252-0633. Ese es nuestro WhatsApp. También tenemos las redes sociales: Instagram, No Se Diga Más Radio; Twitter, No Se Diga Más RD. Y desde aquí, Norisbel, vamos a mandarle un abrazote a nuestro querido Alex Barrios, claro, que por razones ajenas a su voluntad no está con nosotros en cabina en el día de hoy. Pero desde aquí, Alex, te extrañamos, te mandamos abrazos. Aunque no lo creas, te extraño, Alex. Bueno, vamos a anunciar de inmediato a nuestra entrevista de la noche. Nos acompaña en cabina el señor Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social CES. Buenas noches, bienvenido a No Se Diga Más. Gracias. Un gran placer tenerlo aquí en cabina después de tanto tiempo, por fin se nos dio. Así es. Don Rafael, cuéntenos cómo va el diálogo a propósito de las distintas reformas que anunció el presidente Luis Abinader en el marco del CES. Bueno, hay que señalar que en estos momentos la cosa está funcionando incluso mejor de las expectativas cuando empezamos. Hay que recordar que el presidente Luis Abinader en su discurso hizo una encomienda al CES de abordar por lo menos 12 grandes reformas institucionales. Después, en un diálogo con los partidos políticos, esas 12 reformas se ampliaron a 15 y entonces empezamos a buscar una metodología para poder acometer de manera simultánea esas 12 reformas, por lo menos. Hasta ese entonces, el CES había tenido una metodología de trabajo que era secuencial, en el sentido de que abordaba, por ejemplo, el pacto educativo, se pasaba un cierto tiempo dialogando, se llegaban a acuerdos y disensos, se firmaba un pacto y entonces se empezaba el eléctrico. Así era lo que era la forma que se operaba. En esta oportunidad, con la encomienda del presidente, teníamos que abordar 12 reformas de manera simultánea, porque se quería que en un tiempo prudencial se pudiera abarcar esas 12. Eso no era lo normal en el funcionamiento del CES y tuvimos que un poco enfrentar esa situación. Reestructurar. Sí. Afortunadamente se presentó una metodología que fue aprobada y que consistía en que de manera simultánea se iban a instalar y funcionar mesas temáticas por cada uno de esos grandes temas de reforma, pero que íbamos a involucrar en ese proceso a el órgano del Estado responsable del tema. Excelente. Por ejemplo, medio ambiente era una reforma. Bueno, pues nosotros lo que pretendíamos con la metodología es que el Ministerio de Medio Ambiente se involucrara de manera activa en los trabajos de esa meta temática. Nosotros instalamos las mesas, ponemos una metodología compartida, ponemos relatores, un moderador para los debates, y además la metodología indicaba que se eligiera un comité de coordinación de cada mesa con representantes del gobierno, de los partidos políticos y del CES. Y entonces esa metodología permitió que simultáneamente, después de que nosotros instaláramos cada mesa, continuaban funcionando bajo la supervisión general de el CES. Y así fue medio ambiente, pero también fue la Junta Central Electoral, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación hoy? Primero señalar que el presidente lanzó encomienda de 12 reformas, pero no se ha podido implementar la mesa temática de hidrocarburos. ¿Por qué? En razón de la situación de los combustibles a raíz de la guerra con Ucrania, que es muy volátil y se prefirió esperar un momento más sosegado, vamos a decir así, para abordarlo. Entonces, en prácticamente un mes nosotros instalamos todas las mesas
y comenzaron a funcionar. En estos momentos nosotros tenemos que hay 4 mesas que terminaron ya sus trabajos. Ahora, una vez que ellos terminan su trabajo y que el trabajo se resume en un listado de consenso y un listado de disenso, se parte de una propuesta que tiene que hacer el gobierno sobre el tema. Si estamos hablando de seguridad social, se parte de un documento que tiene que presentar el gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, sobre ese tema, y así sucesivamente. Y entonces vienen los debates. En las mesas temáticas no se vota, sino que se consigna después de debate cuáles son acuerdos y cuáles son disensos. En estos momentos nosotros tenemos ya 4 mesas que terminaron, que se está elaborando ya el documento final con los consensos y los disensos. ¿Cuáles son estas 4 mesas temáticas? Terminaron transporte, transformación digital, administración pública y seguridad ciudadana y reforma policial. Mencionó una mesa importante ahí. ¿Cuál? Seguridad ciudadana Seguridad y ciudadana. reforma policial a propósito de los anuncios que hizo el presidente Luis Abinader y por supuesto de la ola de delincuencia que hemos visto en los últimos días. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta mesa de seguridad ciudadana y transformación policial? Sí, había dos aspectos. Uno de seguridad ciudadana, y un poco ustedes reseñaron cuando estaban leyendo esas notas, que la importancia de el involucramiento de la comunidad. Es decir, es un tema multifactorial, obedece a muchos factores y no es simplemente la presencia o la persecución, también tiene que haber la prevención, pero tiene que haber ese involucramiento. Y ahí se acordaron, hay acuerdos, para que haya ese acompañamiento mutuo, no solamente de los órganos que tienen bajo la responsabilidad la seguridad ciudadana, sino que haya una participación de la sociedad. No es un trabajo fácil lo de la seguridad, porque como ustedes señalaron, incluso se ha deteriorado en los últimos días hasta algo que parece como que ha salido de la mano. El otro aspecto era la reforma policial. En eso también se ha avanzado bastante. Hay que decir que cuando se constituyó la mesa, ya el presidente había nombrado una comisión presidencial para la reforma policial que coordinaba Sergio Tulio Castaño Guzmán de Finjus, y esa trabajaron un equipo de voluntarios, pero con personas muy comprometidas. Trabajaron fuertemente y tenían el propósito de en abril presentar el informe, y lo presentaron en diciembre. Y ahora se está trabajando en esa reforma que ellos presentaron, y un dato muy importante es que se va a hacer mucho énfasis en el tema de la formación de la policía, aparte de otros. Claro. Pero el entrenamiento que deben tener todo agente policial, se está estructurando un currículum importante. ¿Quiénes fueron los participantes en la mesa de la seguridad ciudadana y la transformación de la Policía Nacional? Sí, en todas las mesas temáticas había una composición orgánica, que había representantes del gobierno, representantes de los partidos políticos, representantes de los 3 sectores que conforman el CES. De manera que cada mesa estaba constituida por 38 personas. Lógicamente, en cada una de esas mesas estaban representados los sectores a través de técnicos en la materia. Los partidos políticos, no era que iba el político a la mesa, por ejemplo, de medio ambiente, sino el técnico del partido que tenía competencia en medio ambiente.
Es decir, que era una verdad, un diálogo entre personas con capacidad técnica en cada uno de esos temas. Aparte de esas 4 que ya terminaron, hay 2 que terminan a principios de junio. Tenemos que la electoral termina el día 7 y la de transparencia e institucionalidad, que es la que de la reforma constitucional, termina el día 8. Reforma constitucional. Vamos a llevarlo suave, don Rafael. No. Reforma constitucional. Él nada más se ríe, señor. Eso. ¿Usted sabe lo que significa eso? Claro. No, yo también sé lo que significa eso. Reforma constitucional. Es bien sabido que en un momento determinado, los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos en dicha mesa se pararon y decidieron. Los mayoritarios. Los mayoritarios. Se pararon y dijeron que no estaban de acuerdo. ¿Han podido subsanar esta situación? ¿Se ha seguido trabajando en esta mesa? ¿Qué ha pasado? En parte se ha solucionado. Esa mesa no solamente iba a abordar la reforma constitucional que el presidente había defendido, que quería que algunas decisiones que significan avances en la democracia no pudieran echarse para atrás fácilmente. En el caso muy concreto de que el Procurador General de la República, que está establecido en la Constitución, que es nombrado por el Presidente de la República, lo que ha sucedido en la historia política nuestra es que el presidente nombra a una persona bastante cercana al presidente. Pero aparte de que bastante cercana, por ser nombrado por el presidente, es un subordinado del presidente. Entonces, el presidente Abinader ha querido independizar esa figura de la Procuraduría General de la República y nombró a una persona que no tiene esa vinculación como había ocurrido en otras oportunidades, pero él quiere que eso que hizo, desprendiéndose de lo que está establecido, se consagre en la Constitución y que sea otra manera de nombrar al Procurador General de la República o Procuradora, de manera que no sea, no se puede echar para atrás esa decisión. Pero aparte de esa, que tiene que haber una reforma constitucional, había otros temas de leyes que tenían que complementarse, nuevas leyes que no tenían que ver con el tema de reforma constitucional. Entonces, cuando los partidos políticos mayoritarios decidieron que se levantaban de la mesa, hubo algo que dio lugar a un manejo político del asunto, y es que ellos no renunciaban a participar en la mesa temática de la reforma. Es decir, ellos tenían representantes en todas las otras mesas. Y en esta, ellos dijeron, nosotros vamos a participar, pero no cuando se toca el tema constitucional. Entonces, lo que se logró fue que la representación gubernamental aceptara que era conveniente que no comenzáramos con los temas constitucionales, claro, sino con los otros temas que eran reformas, pero que no tocaban a la Constitución. Y entonces ellos se incorporaron. Dijeron, si es así, se llenó la agenda, esta es la agenda, y entonces, ahora, una vez que se terminaron esos temas, eso iba a preguntar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos dijeron, nosotros no tocamos, no asistimos a reuniones que se toquen. El gobierno decidió continuar con la agenda de reforma constitucional sin la presencia de los partidos políticos mayoritarios. Digo mayoritarios porque hay partidos políticos, incluso no aliados del gobierno, que siguieron participando. Es decir, si bien los 3 mayoritarios dijeron que no,
otros partidos de la oposición continuaron. ¿Qué ha pasado? Que ya se concluyó, hay una matriz de acuerdos y de disenso respecto a esas leyes y a los temas de la Constitución. Y fue algo muy importante, lo que hay que destacar, una declaración que dio el presidente de la República, precisamente en una reunión que él solicitó al CES para que le diéramos un informe de los avances de cómo iban. Antes de contarnos lo que dijo el presidente en esa reunión, don Rafael, le voy a pedir un minutito para hacer una pausa y que cuando regresemos nos haga esa historia del presidente Luis Abinader en esa reunión con el CES. Regresamos en breve, no se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Los hechos noticiosos que marcan tendencia en el país y el mundo, analizados a profundidad por Lorena Pierre, Karina Alarcón y Alex Barrios. No se diga más, una revista informativa para cerrar el día. No se diga más, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Rumba 98.5. Información y variedad. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Ya estamos de regreso y no se diga más, continuamos la conversación con el señor Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social. Don Rafael, antes de irnos a la pausa, nos comentaba sobre una intervención que tuvo el presidente Luis Abinader en una reunión en el marco del CES. ¿Qué se habló en esa reunión? Bueno, ahí se le hizo un informe de cómo estaba la situación. Él indicó que quería, después de escuchar el informe del CES, que hubiese intervención de la prensa. Claro, cuando él abrió la intervención de la prensa, la primera pregunta que le dijeron fue: ¿y qué va a pasar ahora con la reforma constitucional? Él, resumo, dijo dos cosas relevantes en mi punto de vista. Una, el propósito de las reformas que él está planteando. Normalmente, bueno, tenemos 39 reformas a la Constitución y creo que son 34 que tienen que ver con el periodo de gobierno. Entonces, lógicamente, cuando un presidente dice que va a propiciar una reforma constitucional, lo que uno tiene ya de referencia es que en algún momento se va a tocar el periodo constitucional del presidente. Él se ha encargado de señalar que eso no está en la agenda. Y él insistió en esa declaración que hizo. Yo no lo voy a hacer porque eso no es ético. Y considero que no es ético y no me voy a comprometer. O sea, no es mi estilo. Si yo digo que lo que quiero es que el Procurador General de la República sea una persona independiente del presidente, yo no quiero más. No se va a tocar. Claro, algunos dicen, bueno, pero la teoría del Estado dice que una vez que el soberano se constituye, puede hacer. Bueno, dice, bueno, eso, pero yo no tengo ninguna intención sobre eso. Y dijo después las cosas para mí más significativas respecto a esto. Yo voy a defender la reforma constitucional en los términos que he dicho, en que un presidente renuncia a una prerrogativa que tiene de nombrar al procurador para que sea otro órgano que lo nombre, y además con unas cualidades que debe tener esa persona para asegurar una independencia real. Pero no la voy a imponer. Digo, yo voy a luchar, hacer lo que sea para que eso se lleve a cabo, pero no por imposición. Yo prefiero la negociación a la imposición. Y dijo, y estoy dispuesto a
reunirme con la clase política para ver si podemos llegar a acuerdos. Pero quiero que quede claro que yo no voy a imponer una reforma constitucional. Ese no es mi estilo. Y por ahí van las cosas. Yo creo que una vez que se tiene ya acuerdos y disensos respecto a transformación, a todo lo que tiene que ver con transparencia e institucionalidad, cuando se conozca en el Congreso, que al final de cuentas es que tiene que tomar la decisión, puede contar con una serie de argumentos que pueden alimentar la decisión de los legisladores a favor o no a favor de esa reforma constitucional. Y yo creo que también se ha abierto la posibilidad de que pueda haber un diálogo político de alto nivel, porque el presidente dijo, si es necesario, también lo voy a hacer. Don Rafael, perdón, Lisbeth, a propósito de la negociación y de no imponer, este es un escenario particular, estamos hablando de reforma constitucional, pero en otros escenarios en que los partidos políticos decidan levantarse de la mesa, ¿cuáles mecanismos contempla el CES para poder decidir, aunque no cuente con la participación de estos partidos políticos, por ejemplo? Bueno, nosotros tratamos por todos los medios de buscar acuerdos. Claro, acuerdos entre los que están dispuestos a participar, porque yo creo también que se tiene derecho a no participar. Pero lo que no puede ser es que el derecho que yo tengo a no participar haga que los otros no participen o yo descalificar a los que están participando. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que tratamos por todos los medios es de lograr que haya una participación. Y muchas veces se logra, aunque no estemos completamente de acuerdo, o también se acepta sugerencia de, bueno, de qué manera te sentirías cómodo de estar aquí. Por ejemplo, en todas las mesas hay una representación de los partidos políticos con representación en el Congreso. Pero los partidos políticos dijeron, pero en el tema electoral que es tan susceptible para nosotros, queremos que no solamente sean los que tienen representación en el Congreso, sino todos los que son reconocidos por la Junta Central Electoral. Y entonces se abrió la puerta. Algo que ha facilitado la participación, aunque se tenga cierta ojeriza, es que en las mesas temáticas, cuando se está discutiendo, por ejemplo, reforma constitucional, transparencia o administración pública, no se vota en la mesa. Hay posturas diferentes, se dialoga para llegar a acuerdos. Si no hay acuerdo, entonces dice, bueno, esto queda en disenso, se acabó, no hay que votar, no hay que apabullar al otro, sino eso se consigna de que en estos temas hubo acuerdo y en estos no hay acuerdo. Entonces, el trabajo de la mesa, acuerdo y disenso, pasa al plenario de las reformas que están conformados por los titulares de los sectores. Es decir, el gobierno se hace representar en su máxima representación, partiendo de la vicepresidencia de la República, pero los partidos políticos se invitaron a todos los presidentes y ellos, algunos van y otros han delegado. Entonces, en esa mesa, en ese plenario de la reforma, se conoce el informe final de cada una de las mesas, donde hay acuerdo y disenso, para que sean validados por la mesa, por la plenaria, y se intente pasar de disensos a consenso. Y solamente en la plenaria es que se puede votar cuando no se ha llegado a un consenso. Y por decisión de los representantes
en la plenaria se entiende como algo aprobado cuando las 2/3 partes de los presentes están de acuerdo. Muy bien. Sumamente interesante. Ahorita, tras bastidores, yo le decía que una de las partes, y volviendo a lo de la reforma constitucional, una de las partes que a mí me preocupa es que cada vez que llega un gobierno de turno, de una manera u otra, quieren modificar la Constitución. Y yo creo que por ahí es que va el temor. No estoy hablando de los partidos políticos, sino el temor de la población en sentido general. Entonces, no sería bueno, o sea, no sé, yo desde afuera, porque no pertenezco al CES, yo desde afuera, ¿no sería bueno quizás en este caso en particular pedir la opinión de la población, tal vez a través de un referéndum? Eso pudiera, se ha planteado, eso pudiera ser, de que lo que se decida en el Congreso sea ratificado o no en un referéndum. Incluso algunos han avanzado de que ¿por qué no se consulta en un referéndum antes de ir al Congreso si está de acuerdo o no que se modifique la Constitución? Yo creo que esto sería muy positivo porque definitivamente, o sea, hay una población que aunque eligió a sus senadores y sus diputados, o sea, pero cuando se toca este tema tan neurálgico y que se entiende muchas veces que se ha cogido de relajo, porque esa es la realidad, modificar constantemente la Constitución para que cada gobierno de turno haga o deshaga. Entonces sería bueno que la población, en sentido general, pues pueda, en este caso, ayudar, o sea, opinar. Y qué mejor manera que a través de elecciones, o sea, que ellos puedan votar y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto? Claro, tiene que haber una ley de referéndum que está contemplada en la reforma de la Constitución del 2010, pero que no se ha podido aprobar. Ahora, algo muy relacionado con lo que tú dices. Algo que por lo menos a mí me ha preocupado siempre, y es que en el sistema político dominicano no damos tiempo a que las instituciones políticas echen raíces, porque siempre estamos tratando, como tú dices, de cambiar. En la teoría política, las instituciones tienen que echar muchas raíces para poder después evaluar. Hay un teórico, Montesquieu, que escribió un libro que tituló El espíritu de las leyes. En el fondo, ¿qué significa eso? Él hizo estudios comparativos de regímenes y de instituciones políticas y le sorprendió que en algunos países una institución, monarquía por ejemplo, funciona excelente, pero en otros países ni se le ocurre a la gente pensar en monarquía. En unos países es un congreso bicameral y funciona, pero en otros funciona unicameral. Entonces él dice, ¿cuál es la explicación de que una misma institución en una realidad funcione y en otra no? Entonces llegó a la conclusión de que hay lo que él tituló un espíritu de las leyes. Hay una correspondencia entre las instituciones políticas y, si tú quieres, la base social y cultural del pueblo que hace esa simbiosis, que se siente identificado con esa institución. Por ejemplo, uno dice, pero ¿cómo es posible que en Inglaterra haya una monarquía con una reina que ya pasa de los 80 años, tiene 70 y tiene una legitimidad enorme ese régimen? Bueno,
el espíritu de las leyes dice, porque en esa nación, Inglaterra, hay como una especie de un sedazo histórico que hace posible que ahí prospere y en otros no. Claro. Entonces, nosotros tenemos la desventaja que aprobamos, por ejemplo, 2 periodos y nunca más. Pero cuando se está acercando el lapso de nunca más, viene entonces la cuestión de que no, nunca más no, sino un periodo de 4 años, pero puedo volver. Entonces, no le damos el tiempo necesario a una institución para que eche sus raíces y ya pase a ser como algo propio de ese pueblo y que no se cuestiona. Como no se cuestiona un régimen parlamentario, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia. Porque eso se arraigó. Y nosotros creo que tenemos que tener esa paciencia de decir, vamos a darle tiempo. Y otra cosa, toda institución política tiene ventajas y desventajas. Así es. Pero nosotros comenzamos a hablar más de los inconvenientes que de los beneficios. Y así no permitimos que se desarrolle. En vez de decir, estas ventajas marcan un equilibrio a favor, pero tenemos que tener esta cautela con estos inconvenientes. No hacemos eso, sino hacemos más énfasis en los inconvenientes que en las ventajas. Don Rafael, en esta última parte de la entrevista me gustaría que toquemos un poco la parte estructural del CES, ya que tocamos las mesas. ¿Cómo funciona el CES? Estuve viendo en la ley, a propósito de la entrevista, la composición del CES. Y me gustaría saber si ya eligieron un secretario general. No, todavía. Estamos en eso. Un poquito de historia. El CES nace con un decreto en el 2005 con 45 representantes de sectores laboral, social y empresarial, nombrados por el presidente de la República, con nombre y apellido. Por diferentes circunstancias en el devenir, se fue consolidando como una mayoría a favor del sector empresarial. El sector laboral tenuemente participaba y el sector social también. Eso hizo necesario una reestructuración de los representantes. Y eso se logra en la ley 142.15, donde se establece que habrá una representación igualitaria de los 3 sectores con 15 representantes por cada uno de los sectores. Es decir, 15 del sector empresarial, 15 del sector sindical, 15 de la sociedad civil o el sector social. Ahora, ¿cómo se eligen o se designan esos representantes? Entonces, un decreto posterior a la ley determinaba cómo se hacían. Y eran por elección de las organizaciones pertenecientes a cada sector, que tenían que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que tenían que tener más de 5 años constituidas para que no se constituyeran para presentar candidatos. Y entonces, las que mostraron interés en cada sector, el CES entonces organizó una elección entre esas organizaciones para que ellos eligieran sus 15 representantes. Y esto pasó en el sector empresarial, en el sector social y en el sector sindical. Entonces, ahora nosotros tenemos 15 representantes por cada uno de los sectores, pero electos por ellos, que le da mayor representatividad, mayor legitimidad, y yo creo que es importante resaltar que esa representación en el seno del pleno del CES es muy beneficiosa, porque no solamente para la cuestión de la reforma, para cualquier tema que se necesite
la opinión de la ciudadanía, además de que pueden hacer consultas, incluso nosotros hemos utilizado la virtualidad para hacer consultas, el hecho de que haya una institución con esa representatividad es algo muy positivo, porque en cualquier momento esos sectores pueden hacer conocer su parecer sobre un tema en debate, y creo que hay que ponderar la opinión de esos sectores que son representantes electos por sus organizaciones. Don Rafael, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos me gustaría que nos cuente brevemente cuáles son los próximos grandes retos del CES. Mira, después que terminemos con esto, nosotros esperamos que en julio ya nosotros hemos concluido el proceso y que se pueda enviar los resultados de las mesas al Poder Ejecutivo para que se tome la decisión de qué hacer. Después de esto, nos tenemos que enfrascar en el fortalecimiento institucional del CES. Por ejemplo, tenemos que elegir una vicepresidencia. Está establecido en la ley. Ya tenemos una próxima reunión donde se va a elegir a una persona, y como está establecido en la ley, es un representante del sector, vamos a decir, seleccionado por el Pleno, pero lo importante es que tiene que ser rotatorio. Cada año se rota. Si el primero es del sector social, el segundo tiene que ser de uno de los otros dos sectores. De manera que se le da esa alternabilidad. Excelente. Y no solamente de sector, también de la cuestión de género. Excelente. No queremos que sean todos hombres. Muy bien, importantísimo. Aquí todas dijimos muy bien. Y lo otro que tenemos que hacer es también establecer una división, porque ahora hay una dirección ejecutiva que se ocupa de todo, pero en la ley está establecido una Secretaría General que hace que la dirección ejecutiva sea la parte operativa interna y la Secretaría General todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los organismos y la relación con los órganos del Estado. Don Rafael, muchísimas gracias por esta interesante entrevista, muchos datos importantes que toda la ciudadanía debe conocer, y qué honor haberlo tenido aquí con nosotros en No Se Diga Más. Muchísimas gracias. Tremendo honor, me quedo con varias preguntas, pero creo que se las voy a hacer tras bastidores. Bueno, señores, ha sido Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social CES. Y de esta manera, Norisbel, nos toca despedirnos por el día de hoy. Final de nuestro espacio, de verdad que para nosotros es un placer contar con su sintonía de todos los días. Será hasta mañana, y esperamos que mañana sí Alex pueda estar aquí con nosotros. Bueno, cuídense mucho. No se diga más.